Bueno, buenas tardes a todos. Quiero comentar, aparte de lo que Pedro dijo, que es una tradición en los congresos colombianos de etnobiología tener una especie emblemática y el profesor Germán Escobar Verón ha propuesto previamente como especies emblemáticas en Colombia a la coca, al yagé, y en este quinto congreso colombiano dan el salto de reino y se honra al jaguar, que nos une como latinoamericanos. Entonces es una tradición muy bella de la Sociedad Colombiana de Etnobiología. Y en este sentido, Paola Mojica, su servidor Marco Antonio Vázquez Dávila, Magdalena Peñuela y Felipe Rodríguez Moreno, de la Sociedad Colombiana de Etnobiología, fuimos encomendados para coordinar este foro internacional, La cultura del jaguar. Me voy a permitir leer la presentación del foro, que es lo que enmarca a las preguntas guía que nuestros distinguidos panelistas van a estar contestando. Este ejercicio nosotros quisimos todo el tiempo que fuese incluyente, y hemos invitado a colegas de diferentes países, de diferentes plataformas profesionales. Algunos nos consideramos desprofesionalizándonos en este proceso, y de diferentes filiaciones culturales. Bueno, posteriormente voy a leer brevemente la reseña curricular de los presentes. El jaguar, Panthera onca, es el felino nativo de América de mayor tamaño. Su papel de máximo depredador en la cadena trófica lo convierte en una especie clave en la estructura y función de los ecosistemas tropicales de Latinoamérica. En las cosmovisiones de los pueblos originarios, la realidad converge y se amalgama con el mito, y por ello, entre los diversos grupos étnicos de la América profunda, el jaguar ha sido conceptualizado como una deidad emblemática que protege y conserva la multiversidad biológica y cultural. De ahí surgen desde tiempos inmemoriales diversas manifestaciones culturales como relatos, cantos, danzas, pinturas y esculturas que señalan y muestran el respeto y la veneración al original y primigenio Señor de los animales. Una evidente apariencia de belleza física y rasgos de comportamiento como el sigilo, fortaleza y astucia para la caza son parte del valor mítico y ritual que destacan del jaguar múltiples pueblos originarios presentes y pasados, como los Kogi de Colombia, los Nahuas de Guerrero y los Matsingenca del Perú. En ocasiones, la identidad étnica ha llevado a algunas comunidades a la autodescripción como hijos del jaguar, fundamentando la naturaleza de su actuación en la protección que les brinda el poderoso numen animal, muy presente en los rituales chamánicos que permiten, además de la comunicación transespecífica, la transformación de una especie en otra, motivo recurrente en las etnografías americanas. Sin embargo, en la actualidad, las poblaciones de Panthera onca enfrentan serias amenazas de diversa índole, como la invasión de sus territorios ancestrales como consecuencia de políticas de colonización de tierras tropicales y el desplazamiento de poblaciones humanas marginadas, la pérdida de hábitats por la conversión de selvas en potreros para criar ganado, conflictos con los inmigrantes y pobladores locales en lo que lo consideran un peligro para el ganado y las personas, y finalmente la caza ilegal con fines comerciales por el valor de su piel.
El nebuloso panorama sucintamente descrito rebasa las medidas proteccionistas, convencionales, unidireccionales, que buscan preservar al jaguar como una especie aislada y que privilegian las miradas biológicas, etológicas o de ecología de poblaciones, pero que obvian o invisibilizan otros aspectos de la complejidad socioambiental, como las tradiciones culturales y la realidad económica de los núcleos humanos que conviven a diario con esta y otras especies. En este escenario, en el marco del cuarto Congreso Latinoamericano de Etnobiología y quinto Colombiano de Etnobiología, se planteó un foro de actualización y debate sobre la cultura del jaguar como un espacio de diálogo que busca conocer, reconocer, revalorar y entender finalmente la delicada situación en que se encuentra el felino mayor de América. Por ello, se ha convocado a diligentes intelectuales de diverso origen étnico relacionados con los ámbitos de la biología, ecología, antropología, sociología, para compartir experiencias, inquietudes y propuestas que permitan reflexionar conjuntamente sobre el paradójico devenir de una especie que, siendo emblemática de la diversidad biocultural de todo un continente, su permanencia en el planeta se encuentra seriamente amenazada por un depredador aún mayor, el hombre. Me voy a permitir presentar ahora a nuestros distinguidos panelistas. Doctor Carlos Castaño Uribe, director científico de la Fundación Herencia Ambiental Caribe en Colombia, antropólogo, arqueólogo y planificador ambiental, doctorado en antropología americana. Fue director de Parques Nacionales de Colombia durante 14 años, director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, recientemente viceministro de Medio Ambiente, entre otros muchos cargos. Actualmente se desempeña como director científico de la Fundación Herencia Ambiental Caribe. Un aplauso, por favor. Doctor Esteban Payán, director regional de Pantera Colombia. Esteban Payán es el director regional de Pantera en Colombia. Obtuvo su PhD en la Universidad College of London y en el Instituto de Zoología de la Sociedad Zoológica de Londres, conduciendo su disertación alrededor de la densidad y ecología dentro y fuera de las áreas protegidas de la Amazonía colombiana. El trabajo de Esteban Payán se ha enfocado alrededor de los conflictos humano-jaguar, enfatizando en la comprensión y mitigación del impacto de las prácticas productivas en las áreas no protegidas del corredor jaguar. Un aplauso. Maestro Rafael Serrano González, Universidad Nacional Autónoma de México, Sociedad de Investigación y Difusión de la Etnobiología, CIDET, México. Rafael es maestro en estudios mesoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctorante por la misma institución. Es miembro de 6 sociedades científicas de México, fundador de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología en el 2008, fundador de la Red Latinoamericana de Etnosólogos en el 2009, fundador y presidente de la Sociedad de Investigación y Difusión de la Etnobiología, 2012, y fundador de la Red Americana de Etnozoología en el 2014. Sus líneas de investigación son etnobiológicas, principalmente etnozoológicas. Ha trabajado con pueblos tojolabales y tzotziles en el estado de Chiapas, investigando qué animales emplean en su medicina tradicional para pronosticar eventos y con simbolismo mágico. Su tesis de maestría fue desarrollada
en Santana Tlacotenco, indagando sobre los animales en la medicina tradicional del lugar. Bienvenido, Rafael. Biólogo Antonio Sánchez Vázquez, profesor de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México, en la licenciatura en Biología. Estudió la licenciatura y la maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1981 trabaja en comunidades rurales de México en proyectos y estudios sobre la conservación de recursos naturales y su uso por estas comunidades. Radica en Oaxaca desde 1996, donde colabora con médicos tradicionales y comunidades indígenas para la sistematización del conocimiento ancestral. Ha participado en la publicación de 4 libros, 2 de ellos sobre el jaguar en Oaxaca. Bienvenido, Antonio. Voy a hacer un paréntesis. ¿Está José Benjamín Inuca en el auditorio? ¿No? Es uno de nuestros invitados quichua. Bueno, voy con el licenciado Rafael Carreño. ¿Sí? Está por aquí Rafael. Rafael Carreño es investigador en el Centro de Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas de Venezuela. Cineasta y espeleólogo. Ha estudiado y explorado el ámbito cavernario de Venezuela. Se desempeñó como vicepresidente de la Federación Espeleológica de América Latina y el presidente de la Sociedad Venezolana de Espeleología. Actualmente apoya un proyecto sobre distribución de jaguares en el IVIC, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, en Caracas. Se ha involucrado en el estudio de aspectos culturales de la jaguaridad en Venezuela. Bienvenido. José Gregorio Vázquez, mayor del pueblo ticuna, de la comunidad de San Martín de Amacayac. Disculpen, esta partecita está escrita en una letra que no es mía. Del Amazonas, Colombia. Bienvenido. Y ya definitivamente sí, no le entro a la paleografía. Quiero que me haga favor de leer la autopresentación, por favor. Bueno, autopresentación. Enrique Acuña, de Buenos Aires, Argentina, médico, psiquiatra, docente de la Universidad Nacional de La Plata, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, director del documental La Sombra del Jaguar, que se ha proyectado anoche aquí, presidente de la Asociación de Amigos Guaraníes y un servidor para ustedes. Bueno, toca presentarme, Marco Antonio Vázquez Dávila, soy profesor en Oaxaca, México, y muy orgullosamente miembro honorario de la Sociedad Colombiana de Etnobiología. Soy miembro de la Asociación Etnobiológica Mexicana y pues he participado en este tipo de trabajos hace 25 años. Muy honrado de haber sido nombrado colaborador en este foro. Bueno, primero lo que hicimos fue una presentación o una introducción al foro y ahora toca el turno de Rafael Serrano de presentarnos las conclusiones o la sinopsis del Simposio Latinoamericano El Jaguar Sagrado, Patrimonio Biocultural de América, convocado por México-Colombia. Muchas gracias, maestro Marco. Y también quiero empezar con un agradecimiento de todo corazón al maestro Germán Escobar. Gracias
gracias a él se pudo desarrollar el simposio latinoamericano El Jaguar Sagrado, Patrimonio Biocultural de América, y pues él también fue el que me invitó y me cobijó a participar, a ser partícipe como coordinador en este excelente simposio que pues prácticamente acaba de terminar hace ratito. Y bueno, me voy a tomar la libertad también de leer lo que habíamos preparado como introducción al simposio y de mencionarles rápidamente algunas cositas que obtuvimos del simposio. Bueno, el jaguar como patrimonio natural y cultural de América representa la reivindicación cultural y homenaje presente esta vez a los animales de poder o sagrados con vital significado simbólico y arraigo cultural en América. El jaguar mítico, como símbolo representativo del tejido biocultural, forma parte de la tradición chamánica y de la memoria bicultural americana como símbolo sagrado de divinidad, poder y grandeza de las culturas prehispánicas. El jaguar misterioso y mágico, investido de fuerzas y poderes excepcionales, el señor de los animales, representa la energía de la fertilidad y los ciclos de renovación periódica del cosmos. Símbolo de poder y grandeza, el jaguar americano, animal de poder asociado a la soberanía del inframundo, al fuego y al trueno en la cosmovisión americana, poder que el chamán es capaz de integrar al adoptar en su corporalidad la identidad de hombre jaguar, para mediar entre el mundo del mundo terrenal y el mundo espiritual, para hacer una interpretación sobre la salud, la enfermedad, la muerte y los poderes que rigen el cosmos. El jaguar está en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat y a la cacería ilegal con fines de tráfico. Es el felino más representativo de América y emblema de la biodiversidad y la conservación de las especies, vital para las dinámicas ecológicas de sus territorios. A pesar de dichos conflictos y persecución, muchos pueblos de América mantienen su carácter sagrado y cultural, manteniendo vivos sus tradiciones, danzas, artesanías y muchas manifestaciones culturales asociados a este mítico animal. El jaguar representa la vital importancia biocultural de un animal de poder, presente en estudios científicos desde perspectivas etnozoológicas de conservación y salud ambiental, por lo cual proponemos este importante espacio de reflexión y acercamiento entre estudiosos de los aspectos culturales, biológicos y ecológicos que propendan para la conservación del jaguar como patrimonio biocultural de América. Bueno, esta fue la introducción de nuestro simposio y pues realmente nosotros tuvimos la fortuna de tener grandes panelistas en este simposio, lo que nos hizo extendernos un poco en el tiempo y pues prácticamente acabamos sobre tiempo. Les comento que en el simposio pues estuvieron presentes 8 países latinoamericanos, incluso, bueno, un país europeo, México, Venezuela, Brasil, Colombia, Perú, Australia, España y Ecuador estuvieron presentes como público en este simposio. Tuvimos más de 100 invitados y bueno, ahorita más adelante vamos a dar también algunas de reflexiones que se obtuvieron de este magnífico simposio. Muchas gracias. Bueno, los foros se construyen, deconstruyen, reconstruyen. Vamos a pedir a nuestros panelistas si pudiesen hacer una presentación mínima, porque en el simposio nos han platicado de experiencias de vida en relación con el jaguar. Entonces, después de esta pequeña presentación de 3 minutos, perdón por el tiempo, como ya es un lugar común decir, es nuestro verdugo en este tipo de eventos, después vamos a pasar a un conversatorio, pero he realizado una presentación personal de cada uno de ellos y ahora lo que requerimos es que cada uno de ellos nos diga cuál es su papel en relación en términos biológicos, culturales, sus perspectivas y acciones frente a la situación actual del jaguar. Entonces, creo que empezamos con Carlos Payán y Esteban Payán, perdón, y me parece que Esteban nos trajo una presentación que ahora pasaríamos o más adelante.
Como soy, creo, el único enfocado en biología en esta mesa, quería mostrarles en menos de 3 minutos cuál es nuestro enfoque en biología desde Pantera en América Latina con enfoque en Sudamérica. Y quería mostrarles esta foto del primer ancestro de los felinos que se llama el Prionailurus, el primer ancestro fósil. Y después vemos cómo solo hace 10 millones de años tuvimos el primer ancestro común de felinos grandes, de los cuales ya a los 6 millones de años salieron los que hoy conocemos como jaguares, leones, etc. Y ellos se evolucionaron en un mundo que yo considero desprotegido, en un mundo donde no habían humanos, todavía eran unos protohumanos, pero no era un mundo segmentado, politizado y dividido en bloques que lo tenemos ahora. Al ser humanos, lo primero que hicimos sí fue absorber todos los símbolos felinos, desde los leones como estos, nos metimos en nuestra decoración, en nuestro imaginario, en nuestras casas, hasta llegar a este tan lindo, creo que todos lo conocen, que es el jaguar danzante de Copán, que me parece algo extraordinario, y ya aterrizamos ese imaginario y esa presencia mental en los humanos a América. En América, estos son fotos del Museo del Oro aquí en Colombia, en Bogotá, y uno de los grandes terrores de los humanos ha sido ser presa de los felinos. Es uno de los pocos animales de los cuales podemos alimentar con nuestro cuerpo. Y esto lo vemos en esta pequeña estatuilla. Los admiramos, siguiente. Los usamos de decoración, siguiente. Y en la medida en que los humanos se fueron apropiando del mundo, fueron controlando y aniquilando el otro, la fiera, el otro, lo que no somos nosotros, para tener un control y una conceptualización de lo que hoy en día nosotros consideramos el mundo. Actualmente el uso de los felinos está muy limitado a unos, digamos, usos chamánicos. Digamos, esta foto me encanta porque la tomé precisamente en Amazonas con una cámara trampa, cuando al principio usábamos las cámaras trampa con rollos digitales, no eran digitales, con rollos de fotografía, y sale un jaguar negro poco como fantasmagórico, pero es muy especial, y el jaguar negro sin duda ha tenido una posición preponderante en nuestro imaginario. Pero el principal conflicto hoy es la competencia entre los felinos por la comida con nosotros, por el espacio donde crecemos la comida o por la comida en sí, como las vacas. Y muchas veces terminan los felinos que se meten en conflicto con nosotros muertos. Siguiente. No obstante, la primera, y esto es entendible cuando uno o dos animales constituyen la forma de vida y la forma de supervivencia de la gente, y que un jaguar se coma una o dos vacas, pues es completamente entendible que un campesino o alguien que vive en un paisaje rural salga a cazarlo. Por eso creemos que tenemos que trabajar en control del manejo del conflicto, pero lo más preocupante es la agricultura. Creemos que la amenaza principal para los felinos y para la biodiversidad en el mundo, en términos de biología, sí es el avance de la frontera agrícola extensiva, donde ahí no hay nada. Como respuesta a estas amenazas, en Pantera hemos creado algo que se llama, o no creado, reconocido algo que se llama el corredor jaguar. Siguiente. Y es un corredor que simplemente sigue, la conectividad del bosque. Siguiente. No, atrás. Ahí. Reconoce la conectividad de bosque que ya existe. El corredor jaguar no quiere construir nada, simplemente quiere conservar la conectividad del bosque que ya existe. ¿Y por qué esto es una estrategia que funciona? Por varias razones. Una, porque el jaguar, desde el jaguar mexicano hasta el jaguar argentino, es el mismo genéticamente, no es una especie diferente, porque es grande, porque nada ríos y cruza montañas, entonces el flujo génico ha sido continuo. Y la segunda es porque sus densidades son muy bajas. En promedio un número de trabajo son 3 animales en 10.000 hectáreas, y si queremos
poblaciones a largo plazo, poblaciones a 300 y 400 años, necesitamos conservar núcleos de animales que tengan por lo menos 500 individuos, y esos son áreas protegidas o núcleos de zonas bien conservadas de alrededor de 17.000 hectáreas, que no es muy común en América Latina. El corredor lo que hace es que une esos parques pequeños, grandes, reservas privadas, todas las figuras de conservación a través de paisajes no protegidos para asegurar una conectividad y unos tamaños suficientemente grandes, al mismo tiempo surtiendo como una gran respuesta a cambio climático y a resiliencia de paisajes frente a efectos de cambio climático. Siguiente, ¿por qué es importante el jaguar? Porque es una especie focal, porque solo existe donde el ecosistema está muy bien conservado y vemos donde hay empobrecimiento, donde hay eventual ausencia de jaguares y pumas, hay un empobrecimiento del ecosistema que llega a terminar afectando incluso los distribuidores más pequeños de semillas. Siguiente. Entonces, nuestra propuesta es trabajar desde abajo de lo que consideramos levantamiento de datos de biología básicos, cuántos hay, cómo es su demografía. Siguiente. En sostenibilidad de la cacería en sí no está mal, sino que lo importante es hacerla sosteniblemente. Siguiente. En mejores prácticas agrícolas, definitivamente la agricultura, claro, no la podemos parar, pero sí podemos perfilarla y definirla y asegurarnos que tenga buenas prácticas agrícolas. Control en los impactos de infraestructura. Siguiente. Siguiente. Y así creemos que aseguraremos la continuidad de los jaguares. Siguiente. Esta foto la tomamos, estábamos con Carlos Castaño hace 10 días en el Pantanal, lo estábamos viendo, es un jaguar salvaje, pero me encanta porque se llama el pirata. Le falta el ojo derecho y quería usarlo para demostrar cómo estamos hoy. No estamos bien, los jaguares han perdido el 50% de su hábitat natural, estamos sin un ojo, pero este jaguar logra sobrevivir, logra cazar caimanes y lo hace muy bien con un ojo. Tenemos que asegurarnos a partir de estos foros y de nuestras decisiones en la vida que la mitad de esta población que aún tenemos siga en el futuro. Gracias. Gracias, Esteban. Aprovecho para dar la bienvenida a José Benjamín Pinuca. Él es de la comunidad Pijal del pueblo Quichua Cayampí del Ecuador. Es docente de enseñanza intercultural bilingüe, es doctorante de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en el programa de Historia de los Andes. Muchas gracias, Benjamín. Bueno, esta primera fase de nuestro foro consiste en la presentación muy sucinta de cómo cada uno de los panelistas ha desarrollado estrategias o programas, acciones en relación con jaguar. Bueno, buenas tardes para todos. Voy a dar como una pequeña reflexión ante la Asamblea respecto al tema del manejo del jaguar para los pueblos ticuna de la Amazonía. La comunidad de San Martín de Amacayaco en especial, hay una reflexión territorial de parte de los felinos. Nosotros como pueblos ticuna sabemos específicamente que los felinos más grandes son muy territoriales y que ellos necesitan unos territorios amplios. ¿Y qué han hecho la comunidad en este caso? Han creado normativo específico para el tema territorial, para los felinos, ¿sí? Esa es una parte. El otro punto es respecto al tema cultural, ¿sí? En caso de los pueblos ticuna de la Amazonía, históricamente existen unas plantas con lo que los hombres ancestralmente se convertían en jaguares, ¿sí?
Entonces, esta planta en la actualidad, de millones de años, ha existido hasta ahora, ¿sí? Esas plantas hasta en estos momentos científicamente no se han descubierto, solo lo manejan los ancestros. Esa es una parte. Una tercera parte tiene que ver con cada grupo étnico de los grupos ticunas, tienen que ver con el tema de clanes, ¿sí? Los ticunas tienen clanes de tigre, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo hacen? Por el sistema del poder, ¿sí? Entonces, tiene que existir en un respeto amplio para el tema de los jaguares, animal y ser hombre, ¿sí? Un cuarto punto tiene que ver con el tema del movimiento de las estrellas, ¿sí? Los pueblos ticuna utilizan todo el sistema global para el movimiento de los jaguares, ¿sí? Hay 3 estrellas que clasifican los pueblos ticunas para identificar los movimientos de los tigres, de cuánto pueden moverse y en dónde pueden devolverse. Eso es una reflexión pequeña que le doy. Muchas gracias. Muchas gracias a José Gregorio Vázquez. Definitivamente yo pedí que estuviera la presencia de comunidades indígenas porque la perspectiva de una especie al cosmos, y constantemente estamos pues aprendiendo, por algo somos etnobiólogos, etnoecólogos. Bueno, le voy a dar la palabra a Enrique Acuña para que nos diga brevemente. Esta es apenas nuestra presentación. 2 veces autopresentado. He llegado a estar cerca de un jaguar a partir de la filmación de un documental, La sombra del jaguar, Cuaraú Achiví, que en el idioma mbua guaraní de una etnia que se encuentra en el territorio de Paraguay, Argentina y Brasil. Esta película me ha permitido escuchar los mitos, los ritos y la realidad del pueblo mbua guaraní. A partir de ahí, como médico y psicoanalista, estudié la función de la palabra en el mito, en los ceremoniales y en las curaciones de los hombres que se habían convertido en jaguar. De modo que mi hipótesis que me han permitido transmitir los hermanos en mbua guaraní es que la transformación en jaguar, la jaguarización, está íntimamente ligada no solamente a los pueblos indígenas, sino que debemos concebir que nuestro planeta, en la realidad de una urgencia ambiental, debe recurrir al jaguar como una figura de aquello que es tan extraño, pero a la vez que nos puede ocurrir a nosotros. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Le voy a dar la palabra al compañero de Venezuela, a Rafael Carreño. Buenas tardes. Bueno, yo me he ido involucrando en el tema del estudio del jaguar a través de actividades multidisciplinarias, ¿no? Y realmente estoy convencido sobre la pertinencia, la importancia de estos eventos en donde haya personas de una formación extremadamente amplia, ¿no? En este sentido, una de las cosas que me llamó la atención cuando empecé a interesarme en el tema es que el jaguar realmente, la información sobre el jaguar está en todos lados, está absolutamente en todos lados, tal vez excepto en libros sobre astronomía, sobre física cuántica, etc. Pero incluso en esos libros a veces se los refiere, se utiliza la palabra jaguar para designar algunos elementos que no tienen nada que ver con la naturaleza y con jaguar que nos interesa a nosotros. Yo cuando llego a un sitio, una casa, alguna institución y veo una biblioteca, muchas veces saco la cuenta, oye, aquí debe haber 10 referencias sobre el jaguar por lo menos, o tal vez debe haber 50, o debe haber más. Sencillamente lo que hay que hacer es buscarlo, ¿no? Y
Realmente veo que una de las cosas que me preocupan es que las perspectivas en gran parte de la población no han cambiado en mucho tiempo. Aquí estamos preocupados por la conservación, no solo del jaguar, sino la conservación de las comunidades que tienen alguna relación con él, pero a través del estudio de fuentes históricas a veces vislumbro con preocupación que los mismos problemas que existían hace 100 años, hace 300 años, los estamos experimentando ahora, ¿no? Entonces tenemos un ser humano que tiene altas capacidades para modificar el ambiente, tiene elevado potencial de aprender, pero en gran parte veo que nos encontramos atascados a veces en concepciones que van en contra incluso de nuestros intereses, no solo del jaguar. En ese sentido veo que uno de los grandes problemas que tenemos dentro de nuestra comunidad académica, porque aunque hay gente de comunidades, etcétera, acá en este evento predomina ese sector al cual pertenecemos, ya sea universitario, investigativo, etcétera, en donde el manejo de la información que estamos desarrollando en gran parte nos permite mayores capacidades de refinar la información, mayores capacidades de procesar grandes cantidades de datos. Pero esa visión fragmentada que tenemos del medio ambiente y de los procesos bioculturales realmente representa un gran problema para el asunto que nos ocupa aquí, que es desarrollar un mundo en donde tengamos cabida nosotros como humanos y tenga cabida el jaguar. Y uno de esos procesos, bueno, para ponerle un nombre poco conocido, es probablemente la infoxicación. Yo creo que estamos desarrollando trabajos extremadamente bien hechos, estamos obteniendo una información con grados de detalle y con capacidades de análisis extremadamente avanzadas que no podían darse anteriormente, antes de la aparición de la computadora, del internet para comunicarnos, etcétera, pero eso todavía no garantiza que tengamos capacidades para dar una respuesta a tiempo. Seguramente aquí diversas personas del panel o de los que están entre el público están desarrollando actividades pertinentes y positivas para lo que es la preservación del jaguar y la valoración de la cultura asociada a él, pero actualmente estamos corriendo en contrarreloj. Y esa infoxicación, esa intoxicación informativa se tiene que resolver a través de un proceso de introspección de lo que son los roles de nuestra comunidad académica. Hacemos enlaces con entes públicos, hacemos enlaces con entes privados, con comunidades, con organizaciones no gubernamentales, pero en algún momento en nuestros procesos de investigación entendemos que el estudio de la naturaleza, por más que apliquemos las teorías más actualizadas, realmente no son suficientes si nosotros no nos estudiamos a nosotros mismos. Creo que realmente ese problema de introspección tiene que ver con nuestra institucionalidad, tiene que ver con nuestra cultura, incluso podemos decirlo, casi como tribu, ¿okay? Y toda una serie de protocolos, de ritos incluso. El hecho de que nosotros para poder avanzar necesitemos una graduación, necesitemos un título, son rituales de paso que estamos desarrollando que nos pueden permitir salvar al jaguar, nos pueden permitir
ayudar en su preservación, pero de momento estamos concentrados mucho más en los procesos, en el qué hacer y en el cómo hacerlo, y en muchas ocasiones nos olvidamos en el por qué. ¿Okay? Bueno, gracias. Gracias Rafael. Voy a compartir y hacer un paréntesis. Hace muy poquito estuve en un conversatorio y yo veía que la moderadora del conversatorio se le movía su piecito así de nervios. Entonces vamos a tratar de resolver cada uno de los puntos de nuestro foro, tratando de ceñirnos un poquito más al tiempo, porque de verdad es muy importante que lleguemos a la cuarta pregunta y finalmente abrir el espacio para la conversación con los demás, con todos los asistentes. Les digo, siempre una tarea poco grata el de estar tratando de moderar ideas y perspectivas tan importantes como estas. Voy a pedirle a Carlos Castaño de Colombia que intervenga. Aquí, Bueno, muy buenas tardes a todos, colegas de la mesa y público. Sobre la pregunta que nos hace Marco, muy interesante, jamás la había escuchado. Yo tendría para compartir con ustedes algo muy particular. Me ha pasado algo realmente que sé que es extraordinario, y es que el transcurso de los años me he dado cuenta que yo no he buscado al jaguar ni el tema del jaguar, sino que el jaguar me ha buscado a mí. Y lo digo porque apenas me gradué de la universidad hace ya muchos años, en pregrado, y salí a hacer mi primera excavación arqueológica para mi tesis de pregrado. Lo primero que me topo es con una tumba llena de urnas funerarias llenas de jaguares por todas partes. Y yo quedé fascinado con el tema, me inmiscuí enormemente en la raíz profunda de la cultura, además que las confeccionó, que eran los Carib, los pueblos Carib en Colombia. Y después de eso han pasado toda suerte de cosas que cada vez me sorprenden más y me preocupan más. Y para concluir, pues contarles dos. El descubrimiento de Chiribiquete es una cosa que para mí cambió mi vida. Y no solamente descubrir ese sitio mágico, sino haber tenido la oportunidad de descubrir el arte rupestre de Chiribiquete con ojos occidentales por primera vez. Es sorprendente. Marcó mi vida. De aquí en adelante trabajo 24 horas al día en función del jaguar, conservándolo o haciendo el esfuerzo de conservarlo en el Caribe colombiano. Y lo más reciente, para terminar esta apología del contacto que tengo permanentemente con este símbolo, ya fue la tapa. Montando a comienzos de este año mi oficina, muy cerca a mi casa en Santa Marta, socavando la estructura de la casa que habíamos comprado para remodelar y hacer la oficina. Haciendo la cimentación aparece un entierro en toda la mitad de mi oficina, en toda la mitad de mi oficina, y todo era atribuido al jaguar volador, como lo han reconocido los mamos que han ido en estos últimos meses a alimentar espiritualmente la tumba, que la dejé por supuesto ahí en mi oficina. Yo paso todos los días encima del chamán que está enterrado en mi oficina y no hago sino sorprenderme todos los días de lo que eso significa. Muchas gracias, Carlos. Antonio Sánchez, por favor. Muchas gracias. Bueno, trataré de ser breve. Mi contacto con el jaguar es más bien yo me dedico a buscar gente que estudie al jaguar, que conozca al jaguar, que sepa del jaguar, para que hagamos un grupo de trabajo y divulguemos lo que se sabe, ¿no? Me dedico también
a hacer ese acopio de información y darla a conocer, ¿sí? Esto viene a raíz de 2002, cuando en Oaxaca se decía que era desconocido el estado para la presencia del jaguar. O sea, científicamente no había registros de jaguar, sino hacia apenas 1968. De ahí en fuera no había nada. Una comunidad captura un jaguar, lo pone a disposición de las dependencias, hacen una búsqueda histórica y se dan cuenta de que sus orígenes son el abuelo jaguar. Piden que se recupere y eso hace que marche un movimiento social, un movimiento que obliga a las dependencias por la participación de artistas, de música, de pintores, de grupos organizados de la sociedad civil, de comunidades, de investigadores. Nos unimos y las dependencias se obligan desde a crear protocolos de liberación, crear el seguro ganadero, a crear incentivos para la conservación, a crear ya todo un movimiento también ahora de creación de corredores biológicos, pero todo es por una comunidad que captura el jaguar y en lugar de matarlo como muchas otras, lo pone a disposición. Eso nos hace que la sociedad civil participemos, ¿sí? Pues bueno, hay varias cosas que decir. Ahora estamos promoviendo, hace un mes tuvimos un foro de jaguar. Este jaguar se liberó en 2005 en la comunidad que lo vio, ahora sí que lo capturó. Al rato, si hay la oportunidad, vean la película Jaguar de Luz. Le hicieron todo un rito y en noviembre vamos a hacer, nosotros le llamamos el foro Jaguar de la Luz más 10. ¿Qué ha pasado en el impacto de las políticas públicas, en el impacto de las dependencias, o cómo ha impactado en las dependencias y en las comunidades este hecho? ¿Se ha revalorado el jaguar? Sí, pero mi función es pues más bien, ¿quién está haciendo con estudio del jaguar? Juntémonos y démoslos a conocer primero a las mismas comunidades, entre nosotros y en foros como este. Muchas gracias. Seguimos con Rafa. A mí me gustaría que el compañero Inuka siguiera y Rafa cierre, por favor. Bueno, buenas tardes con todos. Realmente yo solo quisiera compartir la experiencia del jaguar para los de la Amazonía y la costa en relación a la sierra, es decir, quienes vivimos en la parte alta de las montañas. Parecería que no tenemos ninguna relación, pero ahora que he escuchado todos estos días, se me vino infinidad de hechos y casos en los cuales en la Sierra Andina tenemos, ¿no? Incluso hay estudios de que tanto Cusco, Quito, Tomebamba son construcciones en base a la representación del puma. Bueno, nosotros en Quichua decimos puma al jaguar, ¿no? Entonces, yo solo quisiera hacer mención a dos cosas. La primera es cómo es que los seres humanos adquirimos la fuerza del puma para la vida, para vivir, para sobrevivir también diríamos. Es decir, hay un proceso en el cual nos ubicamos en el estado o en la condición que vive el puma para adquirir sus habilidades. Y entonces sabemos que el puma tiene la capacidad de oler mucho, de mirar también. Y en esa relación, ayer yo les comentaba, por ejemplo, de que en la montaña, en la selva, cuando no se puede leer o no se lee, no se tiene la capacidad de leer como el puma, hasta incluso podemos perder la vida. Y muchos de nuestros niños están perdiendo esa capacidad de lectura de la selva, de leer, de nuestro contexto. Entonces ayer decía una niña y una profesora, mientras caminaban por el monte, la niña le dijo: profesora, ¿hueles algo? Y la profesora dijo: no huelo. Y caminaban más y dijo: profesora, ¿hueles algo? Bueno, ella hacía intento de oler, pero decía no. Y cuando ya estuvo cerca, mira, ahí está la culebra. Y la profesora se asustó. Claro,
Ella no estaba con la capacidad de leer ese entorno y si no hubiese sido por las niñas, quién sabe, hasta incluso perdía la vida. Yo quiero referirme a esto en el sentido de que el jaguar y tal vez otros muchos animales, por ejemplo, nosotros en la sierra hablamos del jaguar, del cóndor y de la culebra, pero ahora como es el tema del jaguar, es la adquisición de las habilidades del jaguar para la vida, para responder a la vida, y también en alguna manera quienes todavía se mantienen con la capacidad de cazar, es tener la capacidad del jaguar o del puma para obtener su alimento. Lo otro que quiero resaltar es la condición moral al transgredir, diríamos, las normas de una cultura a otra. Esto igual, hace algunos días conversábamos en mi comunidad el caso de hombres que se transformaron en lobos. Es decir, en la comunidad se desaparecían ovejas, ¿no? Y pues alguien había visto que era un lobo en el día, en plena luz del día, seguía a ese lobo, y cuando entraba a la quebrada o algún lugar montañoso, lo que encontraban era siempre a un hombre. Y claro, a él le preguntaban, ¿por acaso no viste al lobo que se comió mi oveja? Y él decía, no. Y se logra conversar con esta persona y se descubre que por los años 70 en el Ecuador se inició el boom petrolero. Los de la sierra fuimos a trabajar en la costa, muchos en las petroleras, y en ese entonces hay una historia que cuenta este hombre, que después ya no quiso contarlo más, de que al llegar a la comunidad en donde estaban realizando la prospección petrolera y luego la explotación, los que vivían ahí, es decir, que también eran quichos, le dijeron, cuidado, no enamores a nuestras hijas. Y claro, ellos no obedecieron, enamoraron, y se dice que incluso mantuvieron relaciones, y en ese momento se transformó en lobo y tuvo que regresar a la comunidad. Entonces es la transgresión, no sé, cultural, y cuando una cultura sabe que tal vez los desconocidos le van a hacer daño, y entonces desde ahí él claro, tiene la condición humana, pero también está transformado en lobo. Y en nuestra cultura el lobo está considerado como una persona, un joven vago, ocioso, que no hace nada y que pasa todo el día simplemente acostado, no sé, esperando la oportunidad de cazar. Entonces son estas dos que quería compartirles, es decir, el adquirir la fuerza del puma, adquirir las habilidades del puma, y lo otro es que también cuando se transgrede las normas culturales se establece cierta relación de que no debe hacerlo eso, y si es que lo hace se convierte en lobo, es decir, no puma, ¿no? Gracias. Muchas gracias, José. Bueno, gracias. Bueno, yo tampoco, lamentablemente tampoco, mi tema de investigación es el jaguar, aunque sí lo he explorado de manera somera. Por ejemplo, en mi tesis de maestría yo revisé 3 fuentes coloniales del siglo XVI, donde en las 3 aparece el jaguar como un elemento médico, bueno, que se usaba en la medicina tradicional en esa época. Y también nosotros como Sociedad de Investigación y Difusión de la Etnobiología, justo en 2008, montamos una exposición particular que se llamó Jaguar, el Señor de la Noche, pues donde desde una perspectiva etnozoológica abordábamos la temática del jaguar desde la parte histórica, historiográfica, hasta la parte etnográfica en la actualidad. Y pues esta exposición también tuvo mucho éxito. Esta exposición se montó en el 2008 en la Facultad de Ciencias de la UNAM, después fue al Colegio de Ciencias y Humanidades también de la UNAM, que es pues antes de entrar a pregrado, es este colegio, y estuvo también presente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde le dimos pues amplia difusión durante ese año. Posteriormente la pidieron la exposición para llevarla al Museo de Historia Natural en Tamaulipas, y en el 8º Congreso Nacional de Etnobiología, que fue en Tabasco,
en el 2012 también estuvo presente y actualmente está parte de esa exposición que nosotros montamos en el Museo de Arqueología en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Incluso pues la exposición se acaba de inaugurar el 25 de septiembre, para los que gusten asistir a Chiapas y conocer una pequeñita parte de esta muestra. Entonces, no ha sido como mi labor la investigación de este animal, sino también la difusión de los conocimientos científicos, tanto científicos como tradicionales, ¿no? Para poder llegar a mucho más público y mucho más gente que se entere de este tipo de relaciones que existen entre diferentes sociedades humanas con este magnífico animal, para tratar de preservarlo tanto biológicamente como culturalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Yo voy a tratar de ser breve en contarles mi encuentro con el jaguar. En mi tesis de licenciatura, de pregrado, tuve la fortuna de que Efraín Hernández Xolocotzi me asesorara. Él es el padre de la etnobotánica en mi país y de la agroecología. Y yo quería trabajar con un grupo de la selva de México y estuve vagando por el sureste de México. Llego a la comunidad de Tamulté de las Sabanas, exactamente un día que estaban dando una ofrenda de velas de cera negra y pozol, una bebida a la deidad. Es un templo católico tradicional y les pregunto a alguien muy respetuosamente qué estaban haciendo, también tamales, y me dice, estamos dando la primicia a San Francisco, pero también es Cantepec, es el mismo. Cantepec significa amarillo cubierto por negro, significa cielo cubierto por estrellas, y entonces fue como me quedé en esa comunidad. Después conocí a un hermano y una madre de un hombre murciélago jaguar, Axutzbalum. Entonces estas deidades, bioculturalidad del jaguar muy presente desde ese momento. Después tuve la oportunidad de trabajar con los Ben-Shong, que son los del jaguar de la luz, y si bien no vi a los jaguares en vivo, las dos piedras que representan a los jaguares abuelos de esa comunidad también, y ya como profesor de biología, guiando a los jóvenes en los viajes de estudio, hubo alguno de ellos que coincidió con la época reproductiva de los jaguares, y fue un año que pude ver cuando menos unas 8 parejas de jaguares copulando. Entonces, para mí realmente el tema no es un tema de investigación, sino es sí, una escogencia del jaguar hacia uno. Muchas gracias. Vamos a pasar a la parte del conversatorio. Esta parte consta de 4 preguntas, decimos generadoras, y le hemos pedido a nuestros ponentes, ya que somos de diferentes países y de diferentes enfoques, que a la primera pregunta solamente 3 personas, 4 cuando mucho, la contesten. Y después la segunda pregunta la contestarán otras personas, y así nos vamos avanzando. La primera pregunta es: ¿cómo se piensa el jaguar en el siglo XXI? ¿Quién guste? ¿Carlos? Gracias. Pues yo hago una contrapropuesta con esa pregunta. Es, emulando un poquito lo que hiciste en la mañana, preguntarnos qué piensa el jaguar de nosotros en el siglo XXI. Y la verdad es que son muchas las reflexiones que uno tendría que hacer. Por tratarse un tiempo tan corto, vamos a tratar de sintetizar la idea. Yo me imagino a los primeros hombres que entraron al continente americano, y especialmente aquellos que se metieron en el corazón de la Amazonía en Colombia, y tener la oportunidad de ver por primera vez jaguares en ese recorrido. Así debió ser. Y quedar tan profundamente impactados que hicieron, como lo explicamos esta mañana, lo que hicieron
y que seguramente lo siguen haciendo, porque hay un hecho de una trascendencia enorme, y es que en Chiribiquete todavía tenemos pueblos no contactados. Entonces, aquí hay una reflexión de siglos donde la armonía y la relación del jaguar con el hombre ha sido muy diferente dependiendo del enfoque del hombre. Tuvimos oportunidad de ver ahorita con Esteban Payán en el Pantanal en Brasil, una gran cantidad de jaguares en medio natural, algo que me sorprendió enormemente. Y reflexionaba yo, ¿cómo es posible que estos jaguares que uno ve diariamente no se ahuyenten al hombre? ¿No se supone que estamos en conflicto? Y es evidente que estos animales perciben en dónde está el peligro, cuándo está el peligro y cuándo están amenazados. Yo tuve oportunidad en Chiribiquete de encontrarme por primera vez en la vida con un jaguar frente a frente. Iba solo. El susto fue descomunal, pero para él también, y yo lo noté. Y estuvimos parados frente a frente, lo que a mí me pareció una vida, y él finalmente, después de mirarme muy fijamente, dio la vuelta y se fue. Eso es parte de lo que cambió mi vida. Pero evidentemente, después de verlo del Pantanal, yo me quedo reflexionando cómo es posible que nuestra relación en este momento ha llegado a estos extremos de intolerancia que para la totalidad, casi la totalidad, exceptuando las comunidades étnicas y especialmente las indígenas, tienen una relación muy diferente, pero el resto de nosotros vemos a este animal con un enorme temor y hemos ido generando a lo largo del tiempo una gran cantidad de estímulos negativos e inconvenientes frente a la figura de este animal. Finalmente, para responder esta pregunta, los aquí presentes, y yo creo que todos ustedes están aquí porque les interesa el tema de alguna manera, tenemos una gran responsabilidad, y yo lo noto frecuentemente cuando hacemos un trabajo de aproximación social en los diferentes grupos locales en el Caribe, trabajando con estos temas de educación ambiental. Me doy cuenta que a pesar del temor, del odio que representa para las comunidades campesinas el jaguar, no es sino tocarle la fibra de identidad cultural a una comunidad y cambia inmediatamente la perspectiva. Yo pienso que ahí hay una serie de elementos muy importantes que contestaremos en la tercera pregunta. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más? ¿Sí? Bueno, yo creo que el jaguar debe ser una oportunidad, ¿no? Se está revalorando en lo cultural, en lo social, y pues, ¿por qué no en lo ecológico también con esta generación de estudios? Si no lo aprovechamos ahorita, las poblaciones se van a ir mermando y al rato nomás nos va a quedar un recuerdo, como ahora son muchas de las pinturas murales, muchas de los restos que quedan antropológicamente hablando. Entonces, yo lo veo como una oportunidad, y tan es así que les digo, nosotros hemos podido ya incidir en políticas nacionales para que se inviertan recursos en la investigación, para que se inviertan recursos en la participación activa de las comunidades, en los fototrampeos, en los recorridos, pero también ya en el análisis de resultados. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México, CONAM, ya tiene una base de datos de los fototrampeos donde las comunidades están vaciando la información. Entonces creo que este es un momento clave, no solo para México, sino para los países donde se distribuye este organismo, para que generemos esos movimientos en conjunto. Si no lo hacemos ahorita, al rato, pues nuestros hijos seguramente nos los van a reclamar. Entonces es una oportunidad. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera contestar esta pregunta? Sí. Yo creo que para darle un poco de carne a esta respuesta,
tiene que ver mucho con los temas territoriales, ya donde ellos habitan. Con Esteban Payán, acá presente, se hicieron unos estudios en la zona de la Amazonía, y de hecho en San Martín de Amacayaco, y hemos identificado también fuera del jaguar la conca negra, que llaman, la pantera negra que consideran, y para la población indígena tiene una diferente forma de manejo estos felinos grandes. ¿Por cuáles razones? Primero, porque no es comestible para los pueblos ticunas, no se come, ni tampoco se mata. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Tendríamos, como la comunidad científica, formular un programa amplio para que se busque la forma territorialmente, una normatividad clara para ellos, para el tema de los felinos. ¿Sí? En caso de nosotros, los pueblos indígenas, en San Martín de Amacayaco ya tenemos definidos sitios para que ellos puedan tener hábitat, ¿sí? Porque forma parte del sistema donde habitamos. ¿Sí? Lo único que hace falta es un normativo general para que todo el mundo se acate a respetar ese sistema. Eso diría yo, para darle un poco de viabilidad en la zona territorial. Gracias. Damos el salto del tigre y nos vamos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los retos y realidades en la relación humano-jaguar en el siglo XXI? Bueno, uno de los aspectos que tenemos en los que hay que reflexionar es sobre las actitudes y los procesos ideológicos que están detrás de esa confrontación entre el humano y el jaguar. ¿Okay? Nosotros tenemos que reconocer que hemos heredado algunas perspectivas, algunos prejuicios con relación a los animales depredadores, a los carnívoros como el jaguar, precisamente porque si bien hoy vivimos en ciudades, si bien hoy vivimos en casas relativamente protegidas, hemos heredado de manera generacional unas perspectivas que vienen de momentos en donde la sociedad era mucho más vulnerable al ataque del jaguar, y en este momento realmente el que es vulnerable es el jaguar. Entonces tenemos que hacer un cambio de perspectivas. Hay procesos que heredamos sin darnos cuenta, hay procesos que pueden venir de muy vieja data y que en algún momento surgen sin que sepamos precisamente de dónde vienen. Muchas veces consideramos que se nos ocurrió algo. No, hay muchas opiniones, hay muchas actitudes a las cuales hemos estado programados durante generaciones. Yo creo que uno de los grandes problemas es la visión de confrontación, la visión beligerante que tiene el ser humano en contra de la naturaleza y en contra de los elementos que más se pueden oponer al hombre, o en contra de los grandes competidores del ser humano. Y el jaguar es precisamente uno de los grandes competidores. Un competidor que está perdiendo la batalla, que está siendo desplazado, pero que seguimos viendo como el villano de la película, ¿no? Entonces, entre los retos y realidades, tenemos que deslastrarnos de una visión positivista que todavía tenemos en pleno siglo XXI, por más que hayamos superado muchos prejuicios a lo largo de las últimas décadas. Todavía hay actitudes que impiden que haya un proceso de convivencia, ¿okay? Incluso recordemos, yo hice hace algún tiempo un sondeo de cuáles eran las técnicas de cacería que utilizaba el hombre, cuáles eran las herramientas para cazar el jaguar, y es algo que llama la atención, es que en distintas épocas
en distintos siglos, en distintas culturas, en distintas áreas geográficas, el ser humano, y eso es una constante, no solo en el neotrópico, con la confrontación entre el jaguar y el humano, sino en todo el mundo, en todos los continentes, las armas utilizadas en la cacería son las mismas que usa el hombre en la guerra intraespecífica entre hombres, ¿ok? Y esa visión, ese reconocimiento de que las armas de la guerra son las armas de la cacería, nos aclaran que la cacería puede llegar a ser vista, obviamente no por todos los grupos indígenas, pero sí por buena parte de la humanidad y por la cultura occidental como un proceso de guerra, ¿ok? Nosotros tenemos que reconocer que, por lo menos por parte de los grandes medios de comunicación de masa, por ejemplo, la industria cultural radicada en Hollywood, siempre necesita emociones, siempre necesita un gran contrario, un gran adversario. Y cuando las películas se desarrollan en ambientes naturales, ese adversario puede ser el jaguar. Hace falta un jaguar muy malo, y esa perspectiva es una perspectiva que está impregnando masivamente nuestra población. Por más que hay personas que desarrollen un estudio bien afinado con relación a las comunidades indígenas y al campesinado, tenemos que reconocer que desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de las comunicaciones de masa, estamos perdiendo, no solo con relación al jaguar, sino lo vemos también en películas que tienen que ver con serpientes, con peces caribes, con toda una serie de seres vivos que consideramos no solo distintos al ser humano, sino opuestos al ser humano, y los llegamos a tratar como enemigos. Esa perspectiva es una perspectiva propia de los últimos siglos, propia de distintas áreas geográficas, y no solamente tiene que ver con el jaguar, ¿no? Otra de las perspectivas que considero, no sé si lo dejamos, lo cortamos. Muchas gracias. En esta tarde he aprendido que el gran jaguar es el tiempo. Tenemos, sí, un segundito. Tenemos las 4:30 y tenemos que cerrar a las 5 de la tarde. 4:45. Tenemos 15 minutos. Señores del panel, por favor. Entonces, sí, por favor. Adelante. Bueno, para mí hay dos retos fundamentales que hay que tomar. La una es parar el extractivismo. Creo que esa es la parte fundamental, no solo para el jaguar, sino también para nosotros. Se nos está acabando la diversidad, la biodiversidad con la cual podemos sobrevivir. Lo segundo es, el siguiente reto es parar igual el pensamiento occidental individualista, en la cual se considera a los otros seres en forma peyorativa o minimalista, es decir, que no sirven. En este caso hay un grupo, hay una consideración de que el jaguar es salvaje y por tanto tiene que desaparecer. Y en esa perspectiva creo que hay que terminar con este tipo de pensamiento y más bien retomar, bueno, yo no estoy de acuerdo con que se le diga conocimientos tradicionales, sino hay que hablar de acuerdo a la cultura de cada uno. En este caso, por ejemplo, yo voy a decir de acuerdo a los conocimientos quichuas. Hay que establecer un intercambio, una interrelación cultural que permita no solamente la convivencia con el jaguar, sino también con todos los otros espíritus, todos los otros seres que existen en la naturaleza. Gracias. Muchas gracias, José. Bueno, vamos a leer las otras dos preguntas y esto se trata de un intercambio de saberes. Entonces, no sé si Felipe tiene allí a la mano algunas preguntas del público, ¿no? Bueno, entonces lo que podríamos hacer es pasar el micrófono directo a alguien que alce la mano y le vamos a tratar de llegar ya a esa dinámica. Voy a leer solamente las dos siguientes preguntas que nos planteamos
y que no con todos los presentes en el panel, pero con la mayoría socializamos vía correo electrónico. Carlos Serrano hizo en la mañana un directorio de personas que asistieron al simposio de Jaguar. Entonces le pediría a Felipe si podemos ver si alguien más se quiere inscribir a este directorio, porque lo que estamos planteando es hacer una red de jaguaridad que trascienda la visión conservacionista occidental, dicotómica o unidireccional, y que hablemos de gestión biocultural, en particular de esta especie, pero relacionando todo lo que los compañeros nos han mostrado como la complejidad de este tema. Bueno, pues entonces las preguntas son: ¿puede el valor simbólico de las culturas originarias servir como un referente transcultural para la conservación dinámica de nuestro felino mayor? Los compañeros Quichua y Picuna nos han dado unas perspectivas sumamente valiosas para responder esta pregunta. Y finalmente esto tendría que ver con acción ciudadana. La pregunta número 4 es: ¿qué esperamos los actores sociales, los académicos, dependencias gubernamentales, ciudadanos en general, personas que viven en centros rurales y urbanos, de estas propuestas de las personas y organismos líderes en el tema de jaguar? Estas dos preguntas a mí me parece que nos competen, bueno, las cuatro, ¿no?, pero nos competen a todos. Y en este sentido, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta para alguno de los ponentes, tenemos 12 minutos. ¿Hay alguien que levante su manita? Sí. Bueno, entonces si se acerca, por favor, aquí, y ya le... A ver si los jóvenes de logística, si nos quieren ayudar, muchas gracias. Y si alguno del panel quiere contestar. Mientras nos apuramos, antes de la pregunta, había pensado estas dos preguntas que nos hacía el panel inicial, en términos de algo, una palabra que está en juego cuando decimos jaguar, pero que no la nombramos, y que es la fagia, el canibalismo. Entonces, canibalismo puede ser una metáfora también del jaguar. El canibalismo entendido actualmente como lo que decía Benjamín, el extractivismo, o lo que decía alguien más en la mesa, la guerra, la destrucción del otro. Entonces, lo que está en juego para nosotros, humanos y no humanos, es el canibalismo detrás del jaguar. ¿Cómo existe esta devoración del otro, esta aniquilación del otro de nuestros tiempos, desde nuestro siglo XXI? Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Noé Jave, soy arqueólogo de Perú, y para el profesor Carlos Castaño, dos pequeñas preguntas, reflexiones. En la cultura chavín, que data de promedio 1000 a.C., un poco más y un poco menos, tiene representaciones muy vastas de personajes felinos antropomorfizados, que se los indica como la representación del jaguar. También está la representación del jaguar con las 7 Pléyades, y los chamanes jaguares en tránsito, probablemente con la ingesta de los cactus llamados San Pedro. Esa primera reflexión quería saber si algo nos puede decir. Y segundo, sobre el mito del origen, es muy parecido al mito del origen de los incas, donde Manco Cápac y Mama Ocllo, que salen de las espumas del lago Titicaca, emprenden una marcha del altiplano puneño hacia el Cusco, y van arrojando una barreta de oro, y donde se hunde la barreta de oro, ahí se funda el Cusco. Entonces, solamente esas dos esas dos pequeñas preguntas que son para tesis doctoral. Gracias.
Mire, muy rápidamente, conozco por supuesto Chavín de Huántar, he ido muchas veces, me fascina pasar además por ese valle de los Conchucos y la Sierra Blanca y la Sierra Negra, que no son gratuitos, todos esos colores y toda esa representación paisajística. Pero mire usted lo que son las cosas, y con esto no quiero asegurar nada ni lanzar hipótesis, cada cual que lo entienda como lo entienda. Uno de los sitios arqueológicos donde he encontrado pinturas de la gente de la tradición cultural chiribiquete es a 2 kilómetros de Chavín de Huántar. O sea que de alguna manera ellos estuvieron ahí mucho tiempo antes de que eso fuera quizás uno de los primeros asentamientos urbanos de América prehispánica. Pero a mí no me cabe la menor duda que dejaron una huella tan profunda e indeleble en el pensamiento de la jaguaridad, que pasó lo que ocurrió, y Chavín es una consecuencia de ese contacto que en algún momento debió existir. Hay unas pinturas milenarias de hombres felinos de la tradición chiribiquete cazando llamas y alpacas ahí, y como lo mostraba esta mañana, podemos hacer la misma reflexión con los emas o los ñandús en las pampas y en las cerrado brasilero. Todo eso debió generar una transformación enorme en contacto interétnico, en apreciación de un territorio muy vasto, muy complejo, con diferentes ecosistemas. Pero a mí lo que me queda muy claro, porque lo he discutido con varios arqueólogos peruanos, es que el origen de mucha de la conceptualización y la filosofía conceptual ideológica prehispánica viene del Amazonas, Entonces, Chavín pues es uno de los exponentes que se da en un momento muy clave de la jaguaridad en el continente, año 1000 a.C., que es el mismo año en que en Colombia aparece San Agustín, que no sé si ha tenido oportunidad de ir a verlo, vaya y mire semejante necrópolis tan maravillosa, obviamente representando la jaguaridad en toda su máxima expresión. Y es el mismo año 1000 a.C. que tenemos otro evento rarísimo de expansión de la jaguaridad en México con la cultura olmeca. Entonces, esos sitios están muy relacionados, no me diga cómo ni por qué, pero ahí hay jaguaridad y está en el mismo momento en 3 puntos específicos que irradiaron el mayor esplendor de esta figura ancestral que hoy nos tiene aquí congregados a todos. La segunda reflexión era... lo de los incas. Tiene mucho que ver con lo que le acabo de contestar. A mí no me cabe duda que este mito que se comparte en muchos pueblos amazónicos en la actualidad y que está tan relacionado con lo que encontramos en Chiribiquete, tuvo un impacto muy fuerte en todo el continente suramericano, y los incas no se escapan de esa condición. Hay muchos elementos que son referentes, aparece en toda la América prehispánica los mismos íconos utilizados desde siglos atrás y siguen siendo utilizados hasta el momento, pasando por lo incaico también. Entonces, pues no me extraña. Bueno, muchísimas gracias. Fíjense ustedes que nos faltan 3 minutos para cerrar. No, y entonces voy a tratar de hacer las conclusiones del foro. Es una tarea mayor, pero veíamos que jaguar, aunque el nombre es masculino, representa lo femenino. Y la gran contradicción es que habemos 9 señores de la noche presentes en este foro. Es lo femenino. Finalmente se conformó la mesa como se conformó.
y no es en absoluto excluir a ninguna de las compañeras. Estamos hablando y reverenciando a la gran madre tierra. El jaguar es un descubrimiento, una aportación, es el inframundo, es el cielo estrellado, es el agua, es lo femenino. Y de México a la Argentina, de Colombia, Venezuela al Ecuador, Perú, hemos estado en este momento, tuvimos la oportunidad de dialogar. El resultado es esta posibilidad de conformar una red que no se base en estructuras de poder y que no se base en esa concepción dicotómica, peyorativa, excluyente que José nos mostraba, y que sí, al contrario, voltee los ojos a ver a la humanidad desde esas estrellas que también José nos decía. Y la idea es ser absolutamente incluyentes y conformar esta red de jaguaridad desde nuestro sentir pensar. Entonces, a mí no me queda más que agradecer la participación de mis colegas aquí presentes, los otros 8 señores de la noche, y pues brindarnos a todos un fuerte aplauso y invitarnos a la red. Muchas gracias.